Hola, hola, saludos, bienvenidos ya a nuestra última sesión del taller de fábulas, el intangible de escritura creativa de fábulas. La fábula versus las fábulas. Este ha sido nuestro tema, la idea de este título así lúdico es precisamente para eh, eliminar, digamos, de nuestro imaginario todas aquellas ideas que teníamos fundadas, ¿no? sobre la fábula. Ideas que, por supuesto, eh, fueron heredadas de todo un sistema editorial y escolar que nos llevó a pensar que la fábula era simplemente una obra muy breve, en donde simplemente animales o plantas o algún objeto eh, era humanizado y entonces con eso eh, se hacía un pequeño relato de alguna situación que nos dejaba una moraleja para aprender alguna cosa buena, positiva, qué sé yo, ¿no? Eh, en líneas eh, generalísimas, hay personas que incluso creen que la fábula es simplemente un cuento donde los animales hablan y ya está, ¿no? Y se deja una moraleja, más nada. Entonces, bueno, hemos desmitificado, hemos acabado con las fábulas que existen sobre la fábula. Eh, Ahora bien, nos correspondió hablar primero de la fábula moderna, pero ahora vamos a hablar de esto que llamamos la fábula contemporánea. Y por supuesto queda para acá, para la última sesión, porque es algo que está en proceso. Actualmente lo que se escribe es una fábula contemporánea. Quién sabe si más adelante habrá otra manera. A lo mejor la fábula que se escribe hoy pasará a formar parte de la fábula moderna y existirá una nueva fábula contemporánea en el futuro. No podemos saberlo. En todo caso, la fábula contemporánea, es decir, la que tenemos que se escribe hoy, suma, ¿no? Adiciona nuevas características. Yo voy a repasar de nuevo las características de la fábula, tomando en cuenta, insisto y repito siempre, que la fábula nunca, jamás fue un género infantil, ¿no? Como está puesto ahí en la, en la diapositiva. Entonces, la fábula sigue siendo un texto breve, o sea, la brevedad sigue siendo una de sus características. La humanización sigue siendo una de sus principales características. La planitud del personaje, un personaje que no es profundo, no es psicológico, el personaje solamente está en función de la acción que se está desarrollando, eso es una característica aún vigente. La unidad de acción, entonces, como el eje en el que el pivote alrededor del cual circula toda la obra fabulística, ¿no? La moraleja o cosmovisión, ¿no? Siempre es importante diferenciar que las dos cosas pueden ser lo mismo, mas pueden no serlo también, porque la moraleja puede ser aquella enseñanza que el autor expresamente a través de la fábula, utiliza la fábula como vía para dejar una enseñanza, eso también es válido. La moraleja también es válida, pero también puede ser una simple cosmovisión en la que simplemente el autor muestra su visión del mundo y ya, ¿no? Sin querer aleccionar con eso. Eh, Tomando en cuenta, repito, como lo mencioné la vez anterior, que la moraleja o la cosmovisión puede estar siendo, digamos, entre comillas, falseada o eh, ironizada precisamente por el autor. Versificable sigue siendo la fábula un género narrativo versificable. O sea, no es raro que una fábula sea en verso. Sería muy raro, por otro lado, que una novela, un cuento fuese en verso, porque no es lo habitual. En cambio, la fábula puede ser perfectamente en prosa o en verso. Entonces, ¿qué es lo que refuerza la fábula moderna que no existía en la fábula clásica?
lo que refuerza la fábula moderna es el humor, la ironía, el cinismo o el sarcasmo. Todas estas cosas juegan, ¿no? dentro de la fábula, y una complejización de la prosa, o sea, una prosa un poco más pensada, un poco más elaborada, ¿no? Eh, entonces, eh, la fábula contemporánea va a sumarnos dos nuevas características muy interesantes que las vamos a ver en esas fábulas que vamos a leer. Primero, la primera característica, y ahí sí la fábula contemporánea lo adiciona, lo suma, no es algo que ya existía y ella lo refuerza, ¿no? La primera de ellas es un título lúdico, un título que juega con la fábula, un título que puede estar reforzando la ironía o el cinismo o el sarcasmo, eso sí, ¿no? Un título que puede estar reforzando el sentido humorístico que pueda tener la fábula, ¿no? Eh, es una cosa que no existía en la clásica, que comienza a existir en la fábula moderna y que la fábula contemporánea lo refuerza. En donde podemos ver, por ejemplo, ese título lúdico. Por ejemplo, lo podemos ver en el título del jardinero generoso de Francisco Pimentel, porque el solo hecho de llamarse jardinero generoso, cuando al leer la fábula notamos que el jardinero es cualquier cosa menos generoso, entonces, bueno, ahí ya hay un juego con el humor, con la ironía, pero que está desde el título. Es una cosa que en la fábula clásica no se hacía. El título siempre era directo. Eh, entonces, ese título lúdico va a formar una parte, eh, digamos, crucial en la fábula moderna, ya lo vamos a ver, ¿no? Por los ejemplos. Y lo otro es un manejo del suspenso. Esto es una cosa que tampoco existía en la fábula clásica, que medio un poco estaba presente en la fábula moderna, un poquito, pero que en la fábula contemporánea, en la fábula que se escribe hoy en día, va a ser una característica, bueno, importantísima para darle a la fábula un carácter más precisamente de la literatura contemporánea. Entonces, las fábulas que vamos a leer, por ejemplo, Luis Goitisolo, que es un autor eh, español, ¿no? Él escribe como una serie de fábulas que se llaman El Atasco, y dentro de esas fábulas que se llaman El Atasco, cada una tiene un subtítulo específico. Entonces, vamos a leer La Cabriola, que es la primera de esas fábulas de Goitisolo. Entonces, vamos a ver de qué se trata esa cabriola. Vamos a leer de Clifton Ross, que es un escritor estadounidense, una fábula que se llama Tortuga en vuelo. Eh, Vamos a ver cuál es el vuelo de esa tortuga. Vamos a leer una fábula de José Landa, que es un autor venezolano, vasco, mexicano. Sí, está bien enredado. Que se titula Gajes de la Conciencia. Una fábula muy corta, pero muy interesante. Que el título también tiene esa característica. Vamos a ver cuáles son esos gajes de la conciencia. Y una fábula de un venezolano de ascendencia italiana. Fíjense cómo la fábula se va diversificando junto con cómo se van diversificando las migraciones en el mundo. Marco Gentile, que escribe una fábula que se llama La Pasión. Y vamos a ver cuál es esa pasión de la que él está hablando. Y sobre todo, vamos a ir descubriendo cuál es el personaje del que él está hablando hacia el final de esa fábula. Entonces, bueno, es como ya yo lo había eh, comentado en ese último pedacito del prólogo, que no lo leí en el video, pero se lo voy a leer ahora, este, del prólogo que yo escribí para mi libro de Ecofábulas de 2014, dice, en primer lugar, dejo atrás los títulos explícitos porque Esopo nunca los concibió con títulos, tal y como lo concebimos hoy, lo que es un título de una obra literaria.
En el siglo VI antes de Cristo, esto no era muy diferente de la simple necesidad de mostrar las cosas, y en este caso siempre aludía a los personajes principales, un animal y el otro, por ejemplo. Virs, Alegría, Monterroso y Arreola aún conservaron esta manera clásica de titular la fábula. Entonces, esta cuestión del título es bien interesante porque al jugar con el título, también se comienza a jugar con el suspenso de la fábula. Yo no incluí aquí una fábula escrita por mí, pero sí incluí una fábula escrita por Marco Gentile, que es un contemporáneo mío, y que está en el mismo estilo, tomando en cuenta que cuando yo escribí, cuando yo publiqué mi libro de fábula, eh, yo no conocía la obra de Marco Gentile, porque además él publicó su libro después del mío, pero además estoy seguro de que Marco Gentile, para publicar el libro de fábulas de él, que se llama El demonio raquítico de otras fábulas, él tampoco leyó el mío, porque el mío fue un libro digital que salió publicado así prácticamente entre algunos pocos amigos y ya, ¿no? No se divulgó así. Pero es interesante cómo ya existe, ¿no? Ya existía esa conciencia un poco entre a partir de Luis Goitisolo, de Clifton Ross, de Josu Landa, que estos autores son nacidos en la segunda mitad del siglo XX, todos, nacidos en la segunda mitad del siglo XX. De manera que su literatura comienza a ser escrita ya hacia finales del siglo XX, finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Por lo tanto, podemos llamarla de una fábula contemporánea. Vamos a ver entonces cómo está siendo escrita la fábula hoy, para entonces nosotros terminar de revisar nuestra fábula que hemos escrito para este taller y cómo podemos darle entonces esa tonalidad, ese tono de fábula contemporánea para nosotros seguir dándole vida a este género para que no muera, para que su legado histórico tampoco muera, porque la idea no es pensar que la fábula clásica ya no sirve, sino la idea es que entendamos que existe toda una tradición literaria del género fábula, que es importante que aquel que se vaya a meter a escribir fábula la conozca. Simplemente eso. Y bueno, con eso damos final a este video y damos inicio a la última sesión de nuestro taller.